¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Campo Palentino. Hoy volveremos a hablar de un tema que interesa mucho a los ganaderos de extensivo del norte de la provincia. Volvemos a hablar de los ataques de lobo, pero hay otros asuntos que tenemos pendientes, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Cuenta hasta 3. Porque cada vez que tomas 3 lácteos al día, cuenta. Cuenta para garantizar el futuro de las zonas rurales y el crecimiento económico de toda la sociedad. Cuenta para defender el bienestar animal, los ecosistemas terrestres y la biodiversidad. Y por supuesto cuenta para fomentar un consumo sostenible y tener una alimentación variada y equilibrada. Cuenta con los productos lácteos europeos. Toma al menos 3 lácteos al día y haz que tu forma de vivir y de alimentarte cuente. Enjoy Eat from Europe. El pasado 1 de abril entró en vigor una nueva normativa que cambia la manera de tramitar las bajas de incapacidad temporal. Vamos a hablar con el técnico de Asaja, con Carlos Bayón. Hola, Carlos. Hola. Pues para saber un poco cómo afecta este cambio pues tanto a las empresas como a los autónomos. Eso es. Bueno, a partir del 1 de abril, como bien comentas, entra en vigor una nueva normativa que simplifica un poco todos los trámites para tanto los autónomos como para aquellas empresas que tienen trabajadores a su cargo. Esto lo que va a simplificar es en el tema de papeleo entre el médico, la mutua, las empresas, los trabajadores. Simplifica un poco en el hecho de que se van a tramitar menos papeles. Pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Primera cuestión, aquellas empresas que tengan un trabajador a su cargo tienen que tener especial cuidado en aquellos trabajadores que caen de baja. A la empresa no se le va a remitir ahora mismo ya ningún papel, ningún parte médico, sino que es la propia empresa la que va a sacar la información vía internet, vía el acceso directo a la seguridad social. Esa información tiene que tramitar en el plazo máximo de 3 días, tanto el parte de baja, que va a sacar la información de internet, como hemos dicho, y donde va a tener que comunicar la base de cotización y la ocupación que desempeña ese trabajador. Plazo máximo 3 días, con lo cual es importante porque si superamos ese plazo puede suponer una sanción para la empresa. Entonces, muy importante tanto que la gestoría, en nuestro caso, como la empresa conozca cuando un trabajador cae de baja. Y por otro lado tendríamos la peculiaridad o el problema de los autónomos. Los autónomos igualmente, tanto si caen de baja por enfermedad como accidente de trabajo, recordar que los de accidente de trabajo tienen que tramitar un parte delta de información del accidente, pero en el caso de enfermedad común, igualmente es necesario que en el plazo de 3 días comuniquemos a la gestoría o conozcamos que esa persona está de baja, porque igualmente tenemos que tramitar por internet tanto la base de cotización como la información de la ocupación que tiene esa persona autónoma. Hasta ahora sí que es cierto que teníamos que tramitar tanto la baja como los partes de confirmación como el parte de alta. Ahora mismo desaparece tanto los partes de confirmación como el parte de alta. Toda esa información nos la pasará la Seguridad Social directamente, digamos, a los autorizados de red. Pero importante significar nuevamente que la baja hay que comunicarlo en el plazo de 3 días a la Seguridad Social, con lo cual, si un autónomo cae de baja, que nos haga llegar o que nos comunique que ha caído de baja, nosotros por internet descargamos la información y ya completamos tanto la prestación con la mutua como la información a la Seguridad Social. Carlos, por lo tanto, tiene ventajas por un lado, pero también el inconveniente es estar más pendientes. Simplificamos un poco los papeleos con los médicos, al médico sí que tiene que seguir acudiendo, pero ya no le va a dar ese papelito que se llamaba el parte de confirmación, ni os lo tiene que comunicar ni traer. Simplemente es muy importante el primer momento, la baja médica, donde el médico te da la baja y te da ese parte. También para cobrar la prestación, porque la prestación sí que hay que solicitarla a la mutua y ahí tenemos un plazo de 15 días. Muy bien, Carlos, pues esperemos que hayan tomado nota para que no se les pase este cambio de normativa que es muy reciente. Sí, sobre todo pues un poco el hecho de que tengo un trabajador, pues aviso a la gestoría de que el trabajador ha caído de baja. Caigo de baja, el mismo momento, al día siguiente, comunico, oye, es que he caído de baja, para tramitar todos los documentos que tengamos obligación y necesidad de tramitar. Pues muchas gracias. Gracias. En este programa siempre insistimos mucho en que los seguros son la mejor herramienta para estar un poquito más tranquilos. Hoy les vamos a hablar de un seguro distinto, el de responsabilidad civil. Estamos con una de las técnicos de Asaja, con Hola, Mercedes Fraile. Hola, Mercedes. Hola, ¿qué tal? Bueno, seguro de responsabilidad civil. Más o menos podemos intuir en qué consiste, pero queremos saber concretamente qué es y para qué sirve. Pues mira, Cristina, la responsabilidad civil es la obligación que tiene toda persona física o jurídica, sociedad o administración pública,
de compensar o de reparar el daño que ocasione sobre otra persona o sobre sus bienes, y de eso precisamente se encarga el seguro de responsabilidad civil. Es decir, si yo o mis empleados en el ejercicio de mi actividad origina un daño a un tercero, voy a estar obligado a repararlo, ¿vale? Y esa compensación económica la llevará a cabo, o esa reclamación la tramitará mi seguro, mi póliza de responsabilidad civil, ¿vale? Existen seguros de responsabilidad civil para todo, porque se reclama todo, aunque no nos lo creamos, ¿vale? Entonces, pero sí es verdad que nosotros, Asaja, y como no podía ser de otra forma, pues tiene una póliza de responsabilidad civil agropecuaria que está un poquito enfocada en las necesidades que tiene el sector y en las necesidades y en función un poquito del tipo de explotación del agricultor o del ganadero. Se pueden dar muchas circunstancias, nos pueden pasar millones de cosas. Ya lo creo. Pero vamos a poner algún ejemplo que sea pues bastante claro, ¿no? Y que les haga pensar un poco a los que nos están viendo sobre la importancia, ¿no? De tener un seguro de estas características. ¿Nos puede poner algún ejemplo? Sí. Mira, si me permites, Asaja ha confeccionado un folleto donde plasma ahí unas situaciones muy habituales que se dan en el campo, ¿no? Y entonces, pues si quieres, lo vamos viendo y yo te voy poniendo ejemplos. Lo principal, el seguro de responsabilidad civil de explotación, ¿no? Que es el que recae sobre la actividad. Un ejemplo pudiera ser pues, un almacén que se incendia, un almacén que está destinado pues, a custodiar el ganado, a guardar el cereal, a guardar la maquinaria, y por un cortocircuito de un tractor, algo muy habitual, se incendia y crea daños a los colindantes, ¿vale? Mi seguro de responsabilidad civil responderá por esos daños. Otro ejemplo importante, el ganado. El ganado que se escapa, sale de la finca y se come los cultivos de las fincas de al lado, por ejemplo, o va a la carretera, algo peor, ¿no? Y crea daños en un vehículo, incluso daños personales. Responder, ¿vale?, económicamente por esos daños lo hará también mi seguro de responsabilidad civil. Estoy aplicando un herbicida y el viento está un poquito más fuerte de lo normal, si he respetado mis normas, ¿vale?, las normas que debo de respetar. Los daños que origine a las fincas colindantes porque ese herbicida queme los cultivos, responderá mi seguro de responsabilidad civil. La responsabilidad civil patronal, importantísima, es decir, un empleado que esté desarrollando, esté trabajando, tiene un accidente y nos reclama, ¿vale? Reclama pues porque no se han adoptado bien por acción o por omisión, ¿vale? Porque no se han adoptado las medidas de seguridad o porque hay una escasa formación para que el empleado realice esa actividad, y reclama por las lesiones que ha tenido como consecuencia de ese accidente o por las secuelas. Incluso pueden reclamar los familiares si tenemos la desgracia de que ese empleado ha fallecido. Esas indemnizaciones las cubrirá mi seguro de responsabilidad civil. Podría ponerte 1000 ejemplos, Cristina, pero todo simplemente nos indicarían la importancia de contratar un seguro de responsabilidad civil. Desde luego. La verdad que en el campo y también los ganaderos pues tienen que asegurar muchas cosas. Son muchos seguros los que tienen que hacer frente, pero yo no sé el coste de este tipo de seguros, si es muy elevado, si es asumible. A ver, yo te diría que si lo comparamos con la magnitud de la reclamación y de la indemnización que se nos puede venir encima, no es caro, es muy asumible, ¿vale? El seguro de responsabilidad civil, la prima dependerá de varias cosas. Primero, de la actividad. Lógicamente, cuanto más riesgo tenga la actividad, más caro es, ¿vale? Después, en nuestro caso, ¿vale?, en el caso que nos ocupa, en nuestro campo, pues depende mucho del capital que contrate, lógicamente. Depende, se contrata un capital principal para unos daños materiales y luego se contrata un capital para daños personales. Dentro de ese capital de daños personales hay unos sublímites por víctima. Ahí radica la diferencia en que yo diga tengo un sublímite por cada persona que le he originado un daño, más alto o más bajo. Ahí radica la diferencia de la prima. No es caro. Yo animo a nuestros socios a que vengan y pregunten a nuestros técnicos y de verdad se van a sorprender. Y además es que ahora mismo, y por ello le hemos enviado un folleto a nuestros socios a través del periódico, estamos en campaña, o sea, hemos conseguido un convenio con alguna compañía y tenemos unos precios increíbles para este tipo de seguros. Pues esperemos que se animen. ¿Y puede contratarse en cualquier momento del año?
pueden contratarse en cualquier momento del año. Si bien es cierto que ahora durante 3 meses, todo lo que dura la PAC, los precios, no sé si luego nos los van a mantener, ya no me atrevo, pero ahora son un poquito mejores. Pues les animamos a que hagan ese seguro de responsabilidad civil que puede tener, pues, puede dar esa mayor tranquilidad, ¿no? Sí, ante situaciones imprevistas. Como la verdad siempre. es que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. La Junta de Castilla y León acaba de aprobar un nuevo sistema de compensación a los ganaderos por los ataques de lobo que incluye la zona al norte del Duero, lo que afecta, por supuesto, a la provincia de Palencia. Según los datos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, entre los años 2015 y 2022 se produjeron un total de 1.176 muertes a la ganadería, lo que supone un promedio de un 2,83% de muertes a la semana. Unos datos que podrían ser mayores desde que se aprobó la nueva normativa que protege al lobo. Para hablarnos de este nuevo sistema nos encontramos con el veterinario de Asaja, con Jesús Lerones. Hola Jesús, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de esas novedades, de este nuevo sistema. ¿En qué consiste? Bueno, pues hasta ahora, digamos que hasta el 21 de septiembre de 2021, digamos que el lobo al norte del Duero era una especie cinegética, por lo tanto cazable. Entonces la Junta, digamos que solo indemnizaba en los terrenos que eran propiedad de la Junta. En el resto de terrenos donde se producía un ataque del lobo, la Junta solo compensaba lo que se llamaba el lucro cesante. Entonces, a partir de esta fecha, el lobo pasa también al norte del Duero a ser una especie en régimen de protección especial, con lo cual no se le puede cazar. Entonces, bueno, al haber una nueva normativa, pues cambia un poco el sistema de indemnizaciones. Esta nueva normativa, ¿qué les va a implicar a los ganaderos? Claro, todos aquellos que han tenido ataques desde el año pasado, desde el 22 hasta el 14 de abril de 2023, aunque ya hubieran solicitado la compensación de la Junta, tienen que volver a solicitar, esto es importante, tienen que volver a solicitar la compensación por los daños del lobo, siempre y cuando hubieran comunicado el ataque del lobo a los agentes medioambientales, que es una de las cosas que trae la nueva normativa también, que especifica que siempre que se comete un ataque, siempre que se haya producido un ataque de lobo, hay que comunicarlo en las primeras 48 horas a los agentes medioambientales. Entonces ellos vienen, hacen un informe y con eso luego se puede hacer la solicitud, que tiene que hacerse en el plazo de un mes. En el caso de estos ataques con carácter retroactivo que va a pagar la Junta, tienen hasta el 15 de mayo para volver a solicitar, si la solicitaron, si no la solicitaron igual, hasta el 15 de mayo para solicitar la compensación por los daños. ¿Qué es lo que amplía o hace la nueva ley sobre la compensación? Primero, compensa el daño emergente, que son el valor intrínseco del animal, es decir, lo que cuesta el animal de mercado, una serie de gastos fijos por ir a buscar al animal, gastos administrativos, etcétera. El lucro cesante, que antes compensaba, se sigue compensando, que es que la ganancia potencial de dinero que ha dejado de percibir el ganadero por la muerte del animal, bien sea en ayudas, en producción, etcétera. Y luego también se cubren lo que se llaman unos gastos variables. Por ejemplo, si el animal no murió, quedó herido, los gastos del veterinario también estarían cubiertos, siempre y cuando no supere el 60% del valor fijo del compensatorio del animal. Esto es así a partir del 14 de abril de este año. En los anteriores que se van a compensar, los daños si el animal ha quedado herido no se cubren, solo las muertes. Entonces, comunicar eso, que tienen que comunicarlo siempre y cuando se produzcan 48 horas antes, desde que se ha producido el ataque, a los agentes medioambientales, y que luego tendrían un mes. En el caso de retroactivas, hasta el 15 de mayo. En esas retroactivas, ¿los ganaderos tienen que volver a presentar toda la documentación? Sí, desde la Consejería de Medio Ambiente les están remitiendo todos los informes que mandaron los agentes medioambientales para que con todos esos informes puedan volver a solicitar la ayuda correspondiente con carácter retroactivo. Jesús, ¿los ataques de lobo son la principal, amenaza de los ganaderos de extensivo del norte de la provincia o hay otras? En el norte, sobre todo, sí, es un problema muy importante que hay. Ha habido ganaderos que han tenido auténticas sangrías, me estoy acordando de uno de Cabras, de Brañosera, que el pobre hombre día sí día también tenía ataques de lobo. Entonces, bueno, una cosa de decir de la nueva ley es que indemniza los ataques del lobo, no de animales asilvestrados. Es importante, que se me olvidó antes decir,
que si fuera por otro tipo de animales, no, porque entra solo el lobo porque es el que está en régimen de protección especial. Volviendo a los ataques, sí, se producían muchísimos ataques. Entonces, pues claro que es un problema importante. Un problema que no sé si se prevé que pueda ir a más ante pues, este cambio de normativa. Pues claro, al no ser una especie ya cinegética, ya no es una especie cazable, bueno, pues efectivamente el lobo se va a ir reproduciendo. Lo que deberían hacer también es actualizar los censos de poblacionales del lobo, que los que hay ahora son del 2014 y por lo que cuentan los ganaderos se ha multiplicado bastante el lobo. Entonces quizá actualizar un poco la situación actual de cómo está el lobo para tener en cuenta un poco el problema que se nos viene encima. Jesús, ya lo ha dicho en varias ocasiones, pero vamos a dejar clara esa fecha para los ganaderos de extensivo que nos estén escuchando afectados por los ataques de lobo. ¿Hasta cuándo tienen para reclamar esos ataques? Hasta el 15 de mayo. Tendrían que pasar a hacer una nueva solicitud, aunque ya hubieran hecho solicitud, hay que volver a hacerla para solicitar todos aquellos ataques que tuvieron con la retractiva. Así para que por fin puedan recibir esas indemnizaciones. Muchas gracias. Nada. Hace 60 años, la activista británica Ruth Harrison marcó las líneas que ningún productor deberíamos sobrepasar. Animales libres de temor o angustia, libres de pasar hambre o sed, libres de dolor o enfermedad y libres para moverse naturalmente. No hay excusas para no respetarlo. Y para asegurarnos de que cada granja, cada establo y cada animal tiene estos derechos, hemos establecido más de 80 requisitos que debemos cumplir, sin medias tintas. Porque si hay algún comprometido por el bienestar de los animales, somos nosotros. Compromiso Bienestar Animal Europeo. Cuidar de ellos es cuidar de todos. El Gobierno da respuesta a una parte de las peticiones de Asaja, que venía reclamando una reducción de la fiscalidad con motivo tanto de las inclemencias meteorológicas, principalmente la sequía, como de circunstancias excepcionales, tales como las dificultades de mercado y el alza de los costes que en 2022 afectaron a varias zonas y acarrearon pérdidas en diversas producciones. Se valora la reducción general sobre el rendimiento neto de módulos, que estaba en el 15%, y se eleva al 25% para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que determinan su rendimiento neto mediante la estimación objetiva. También es positiva la reducción a la baja para toda España de los índices de todos los sectores ganaderos, que han sufrido un importante aumento de los costes de producción, y muy particularmente se ha atendido a la apicultura, así como a los cereales, leguminosas y oleaginosas, sin perjuicio de una reducción mayor en determinadas provincias y términos municipales. Sin embargo, Asaja lamenta que se han desatendido otras producciones agrarias como los forrajes, los frutales, el lúpulo, las alubias o las patatas, entre otros cultivos. La orden publicada en el BOE incluye las reducciones que con carácter general se aplican en todo el país y en Castilla y León, así como las específicas para determinados municipios de Palencia. La Confederación Hidrográfica del Duero ha mantenido esta semana reuniones con los regantes de los sistemas Pisuerga y Carrión para analizar el inicio de la campaña de riego. La CHD ha confirmado en estos encuentros las asignaciones de 3.500 y 4.500 metros cúbicos por hectárea respectivamente, comunicadas hace aproximadamente medio mes. La escasez de precipitaciones registradas en la provincia de Palencia se une, por lo que respecta al sistema Pisuerga, al agravante de un mal inicio de año hidrológico, el cuarto peor arranque de los últimos 25 años para los embalses de Requejada, Cervera-Ruesga y Aguilar, con solo el 12% de reservas. La primera mitad de año hidrológico, de 1 de octubre a 31 de marzo, se ha saldado con aportaciones a los embalses del Pisuerga un 20% más bajas que las habituales. Las aportaciones al sistema Carrión no fueron tan bajas en marzo, pero sí las 3 primeras semanas de abril, con una aportación que no llegó a los 8 hectómetros cúbicos, prácticamente la quinta parte del promedio registrado históricamente en lo que va de siglo.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado en Consejo de Ministros el informe sobre la política de regadío sostenible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que apuesta por la sostenibilidad a través de la modernización de los regadíos y trata de dar respuesta coherente a la reducción de la disponibilidad de agua con el fin de asegurar la autonomía alimentaria de España. El informe prevé una inversión público-privada de más de 1.250 millones de euros en dicho plan entre los años 2022 y 2027. En colaboración con 95 comunidades de regantes, se van a modernizar 750.000 hectáreas para lograr una mayor eficiencia. Se estima que se producirá un ahorro del 10% en el consumo de agua. Reducir también el consumo energético y el uso de productos fertilizantes y fitosanitarios. Planas afirma que el Gobierno está comprometido con el regadío sostenible y reconoce que resulta clave para afrontar los retos del cambio climático en la agricultura y potenciar un modelo de producción de alimentos que dé respuesta a las demandas de la población y contribuya así a la seguridad y a la autosuficiencia alimentarias. La Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, propone una exención del IBI en todas las instalaciones de regadío, balsas, estaciones, canales, como medida para mitigar los efectos de la sequía en los agricultores. Así se planteó en la reciente reunión de la Mesa de la Sequía celebrada en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Asimismo, FENACORE vuelve a pedir una rebaja del IVA al 5%, tipo que actualmente soportan todos los suministros domésticos, lo que ayudaría al agricultor de regadío a abaratar más de un 30% su factura eléctrica. Este abaratamiento, según FENACORE, es más necesario que nunca, ya que el recibo de la luz de los regantes subió más de un 600% en el último año. En este sentido, la Federación de Regantes aboga por la rebaja de los costes de producción en el campo como la medida más efectiva para abaratar la cesta de la compra y evitar que la sequía agrave aún más la inflación en los alimentos. Las alarmas se han encendido en el sector cerealista nacional ante la permisividad de Bruselas con la entrada de grano de Ucrania sin los límites y aranceles obligatorios para las importaciones que llegan a la Unión Europea de otros países. Esta situación irregular está presionando los mercados y el trigo, por ejemplo, cotiza un 30% más bajo que hace un año. El problema es que este precio no cubre los elevados costes que soportan los cerealistas de España y no obedece a ninguna lógica de mercado interno del país, que importa cantidades notables de cereal y oleaginosas y que además afronta con total incertidumbre la próxima cosecha. Actualmente toda España está inmersa en una situación de sequía muy grave que también alcanza a Castilla y León. Las expectativas de cosecha merman semana a semana y ya son desastrosas en amplias superficies. Los bajísimos rendimientos esperados, unidos a los desorbitados costes de producción en las siembras, van a generar pérdidas agravadas de mantenerse las bajas cotizaciones por un mercado alterado por la inundación de grano de Ucrania. La Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León ha dictaminado ya la resolución por la que se establecen las fechas de las actuaciones de barbecho en biodiversidad y la práctica de siega sostenible. Dentro de los requisitos y las condiciones que deberían cumplir los espacios de biodiversidad a los efectos del ecorrégimen de espacios de biodiversidad, en concreto indica que las tierras en barbecho no podrán dedicarse a la producción agraria durante al menos un periodo de 6 meses consecutivos. Este periodo, que debe contabilizarse dentro de los 9 primeros meses del año, ha sido fijado ya por la Junta del 1 de febrero al 31 de julio. Asimismo, para favorecer tanto el ciclo de vida de los lepidópteros, mariposas, como el ciclo vegetativo de las superficies de pastos, las comunidades autónomas deben establecer un periodo sin aprovechamiento de las superficies de pastos permanentes o temporales objeto de siega, durante el que no podrán realizarse ninguna actividad. Este periodo, de al menos 60 días consecutivos, por lo que respecta a toda la provincia de Palencia, se ha marcado del 3 de julio al 31 de agosto, ambos inclusive. El quinto sabor umami de la firma palentina Quesos Cerrato Sociedad Cooperativa obtuvo el galardón en 2021 en la pasada convocatoria de este certamen bienal en la categoría de mejor queso de mezcla. En sus 2 décadas de historia era la primera vez que un queso palentino obtenía este galardón. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca estos premios dentro de su labor de promover los productos agroalimentarios españoles para dar a conocer los quesos españoles de mayor calidad y propiedades organolépticas. Asimismo, se busca estimular a los productores
productores para que elaboren quesos de excelente calidad. Se podrán presentar quesos madurados de elaboración propia del concursante. Se deberá justificar una elaboración anual de un número mínimo de 2.000 piezas o 3.000 kilos. El jurado para este premio estará formado por catadores expertos que someterán los quesos participantes a sucesivas evaluaciones organolépticas. Se establecen las siguientes modalidades: mejor queso de vaca, mejor queso de oveja, mejor queso de cabra, mejor queso mezcla y mejor queso con mohos o queso azul. La Junta de Castilla y León ha publicado este mes de abril la orden que convoca las ayudas destinadas a la cosecha en verde de viñedos en Castilla y León para la campaña vitícola 2022-2023. La finalidad de esta ayuda es evitar la crisis de mercado y recobrar el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola. Pueden solicitar la ayuda los viticultores con viñedos destinados a la producción de uva para vinificación. Se subvenciona la destrucción o la eliminación total de racimos inmaduros y la biodegradación del producto en la parcela. Esta eliminación podrá realizarse de manera manual, mecánica o química, con medios propios o a través de otras empresas. La ayuda busca compensar los costes directos de destrucción de racimos y la pérdida de ingresos vinculada a esta práctica, no pudiendo exceder los rendimientos máximos admitidos por hectárea en cada denominación de origen protegida o IGP. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 2 de mayo de 2023 y la ejecución de la cosecha en verde deberá efectuarse antes del 16 de julio de 2023. Transcurrida más de una década desde la aprobación de la Ley de 2011, el desarrollo normativo de la titularidad compartida ha sido lento. Aún quedan escollos y problemas para impulsar una figura que beneficie a las explotaciones familiares, algo que Asaja apoya, porque además redunda en un mayor equilibrio demográfico en el medio rural. Esta organización profesional critica que una figura asociativa como es la de titularidades compartidas de las explotaciones agrarias sea periódicamente torpedeada por las administraciones. Castilla y León es la comunidad autónoma que más ha apostado por la titularidad compartida, con 504 parejas, casi la mitad del total nacional. En Palencia, 33. Después de una década desde la implantación de la figura, los titulares han disfrutado de ventajas, pero también de trabas, como la exclusión de algunas entidades locales en los pastos. Asaja no solo pide que se actualice y armonice el marco normativo, sino que también se eliminen trabas y problemas burocráticos para alcanzar la titularidad compartida y disfrutar de sus ventajas. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado la orden para convocar el examen del cazador y los aspectos para su desarrollo en el año 2023. El examen del cazador debe realizarlo cualquier persona que pretenda obtener la licencia de caza en la Comunidad de Castilla y León, con las siguientes excepciones: quienes hayan poseído licencia de caza en los 5 años anteriores al 15 de marzo de 2015, quienes acrediten haber superado el examen de cazador o requisito equivalente en otra comunidad autónoma, bajo el principio de reciprocidad o en otro estado, y las personas extranjeras en cuyo estado no se exija un requisito equivalente. Estas personas solo podrán practicar la caza en Castilla y León acompañadas por un cazador que sí haya superado el examen de cazador o estuviera en alguno de los supuestos de exención citados en este apartado. La solicitud de examen, incluido el pago de la tasa de 55,55 euros, debe efectuarse con al menos 10 días de antelación a la fecha de la prueba, es decir, en esta primera convocatoria hasta el lunes 15 de mayo de 2023 y en la segunda desde el 16 de mayo hasta el 11 de septiembre, ambos incluidos. Así nos despedimos de ustedes. No tenemos tiempo para más, pero volvemos el próximo jueves con más asuntos del campo y de la ganadería. Hasta entonces, sean felices.